Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de forma positiva, y que también son relatos que merecen una profunda reflexión y consideración. Muchos creen que vivir con un plan es encerrarse en una cárcel de números. Pero cuando la borrasca golpeó el pueblo de Villaluz, comprendieron la verdad. El plan era el único billete hacia la libertad, mientras que la improvisación era una condena a muerte. El pueblo entero se rió de un campesino y su burro, hasta que llegó la tormenta y solo su casa quedó en pie. Villaluz se acurrucaba en la ladera sur de Sierra Nevada, donde las pendientes de roca gris se deslizaban hacia valles cubiertos de olivos y vides silvestres. Aquel pequeño pueblo vivía de la tierra, del cielo y de una costumbre ancestral: sembrar cuando llegaba la estación, cosechar cuando el tiempo lo permitía. A sus gentes no les gustaban los cambios, y mucho menos creían en cosas que aún no habían ocurrido. Por eso, Mateo siempre fue considerado un tipo diferente, incluso un poco excéntrico. Cada mañana, cuando el rocío aún perlaba las hojas de parra, Mateo se sentaba en el porche de su casa, abría un viejo cuaderno de cuero oscuro y escribía con esmero. Aquel cuaderno le había acompañado durante sus 15 años como agricultor, engrosado por páginas amarillentas llenas de números, flechas y diminutas anotaciones. Mientras otros confiaban en su memoria o en la suerte, Mateo creía en una sola cosa: todo debía ser visto antes de que sucediera. Anotaba la cantidad de lluvia de cada estación, el número de sacos de grano en el almacén, los metros de cuerda que colgaban en el establo, e incluso el tiempo necesario para llevar el ganado a la parte alta de la montaña si llegaba una riada. El burro Paco, el único ser en el pueblo que parecía entender a su dueño, solía estar a su lado mientras escribía. Paco tenía el pelaje de color gris ceniza, una franja blanca que le recorría el hocico y unos ojos grandes, de una calma asombrosa. Cuando Mateo pasaba las páginas, Paco inclinaba la cabeza para mirar, y luego masticaba hierba lentamente, como si también estuviera leyendo aquellas líneas. Para Mateo, Paco no era solo un animal de carga, sino una parte fundamental de su plan de supervivencia. En el extremo opuesto a Mateo se encontraba Diego. Su casa estaba en la parte baja del pueblo, cerca del arroyo que solía crecer en la estación de lluvias. Era un hombre alto, de voz estentórea y siempre sonriente. Diego creía que la vida era para disfrutarla, que preocuparse por el futuro solo servía para atormentarse. Si viene una tormenta, que venga. Lo que el cielo decide, nadie lo puede evitar, solía decir en las tardes de vino con los demás vecinos. Mientras Mateo dedicaba cada tarde a reforzar el tejado del establo y a contar cada saco de trigo, Diego pasaba el tiempo jugando a las cartas, bebiendo vino y preparando fiestas improvisadas. La diferencia entre ambos se hizo más evidente durante la semana en que Mateo decidió inspeccionar toda su finca. Midió cada uno de los postes de madera del establo, cambió los que estaban podridos y añadió cables de acero a los marcos de las puertas. Cada noche, sacaba su cuaderno, marcaba las tareas terminadas y rodeaba con un círculo las que quedaban pendientes. Llevó a Paco a recorrer cada sendero que subía a la montaña, cada curva estrecha donde un solo traspié podía suponer una caída al precipicio. Hizo que Paco repitiera la ruta tantas veces que el animal podría haberla recorrido incluso con los ojos vendados. Diego se reía al ver aquello. «Entrenas a tu burro como si fuera para la guerra», se burló al encontrarse con Mateo en el pozo. «Las tormentas y las riadas son raras. Si vives siempre preocupado, ¿dónde queda la alegría?». Mateo no respondió,
solo asintió levemente y continuó escribiendo en su cuaderno. No discutía, porque creía que la realidad hablaría por sí misma. La gente de Villaluz se identificaba más con Diego. Les gustaban sus chistes, sus reuniones espontáneas, su manera de entregarse al destino. Mateo, con su cuaderno y sus números, les incomodaba, como si les recordara los riesgos en los que no querían pensar. Algunos incluso decían a sus espaldas que Mateo le tenía miedo al cielo, que vivía como si el mañana fuera a ser, con toda seguridad, una catástrofe. Pero Mateo no tenía miedo. Simplemente, no quería que le sorprendieran. Para él, cada saco de arena apilado, cada metro de cuerda bien atado, cada camino memorizado, era un pequeño acto de control en un mundo lleno de incertidumbre. Y Paco, con sus pasos firmes y sus orejas siempre atentas a sus órdenes, era la prueba viviente de esa convicción. Bajo el atardecer rojizo de Villaluz, mientras Diego reía con sus amigos junto a las barricas de vino, Mateo seguía en el establo, con la mano en el cuello de Paco, susurrándole como a un amigo: «Tenemos que estar listos, aunque solo sea para dormir tranquilos». Paco sacudió la cabeza levemente, como si lo entendiera. Y en medio de un pueblo que creía en la suerte, dos seres, un hombre y un burro, creían silenciosamente en un plan. El viento del sur, cargado con el sabor salado del mar de Alborán, comenzó a serpentear por las colinas de Villaluz una mañana gris. Mateo fue el primero en notar el cambio. Cuando abrió la puerta del establo, Paco se detuvo de repente, olfateó profundamente y sacudió las orejas. Un gesto minúsculo pero suficiente para que Mateo supiera que el aire era diferente. En el pueblo, los demás aún pensaban que era un día normal, uno de los últimos de un verano que se alargaba. Pero en la vieja radio de la cocina de Mateo, la voz ronca del Servicio Meteorológico de Andalucía repetía la misma palabra: borrasca. Una potente borrasca formándose en el mar de Alborán con tendencia a dirigirse directamente hacia Sierra Nevada. Mateo se quedó inmóvil frente a la radio, con un lápiz firmemente sujeto en la mano. Los números y las flechas en su cabeza se reorganizaron al instante, como si un mapa invisible se acabara de desplegar. No necesitó escuchar todo el boletín para entender lo que significaba. Una borrasca del Alborán no era como las lluvias habituales, traía vientos huracanados, lluvias torrenciales y el riesgo de riadas bajando de la montaña. Para Villaluz, un pueblo asentado en laderas empinadas, era una prueba de supervivencia. Mientras en la plaza del pueblo colgaban farolillos y preparaban barricas de vino para la fiesta de la cosecha, Mateo ya había sacado su cuaderno de cuero. En la primera página de una sección marcada en rojo, había escrito claramente: Plan 72 horas. Era el plan que había diseñado años atrás para cada vez que se anunciaba una gran tormenta. 3 días para prepararse, 3 días para transformar la incertidumbre en pasos concretos. Empezó revisando su reserva de sacos de arena. Los sacó uno por uno, los contó meticulosamente y lo anotó en el cuaderno. No eran 10, ni 20, sino exactamente 37 sacos en buen estado. Marcó los que estaban desgastados y los apartó para las zonas de menor riesgo. A Paco le tocó la tarea de arrastrar los sacos de arena al patio. El burro trabajaba en silencio, con paso firme, sin necesidad de que Mateo lo apurara. Mateo midió cada metro de cuerda, la enrolló cuidadosamente y la guardó en cajas etiquetadas. Escribió con claridad: cuerda número 1 para el establo, cuerda número 2 para el camino a la cueva, cuerda número 3 para rescates.
Cada rollo de cuerda fue colocado en su lugar exacto, como la pieza de un engranaje. Al mediodía, mientras la música de la plaza llegaba con alegría, Mateo ya había empezado a cavar más zanjas de drenaje detrás de la casa. El sudor le empapaba la espalda, pero sus manos se movían con un ritmo constante, como si estuviera realizando un ritual familiar. En su mente, la imagen de las riadas bajando de la montaña era nítida, y no cavaba para el presente, sino para un futuro que podía llegar muy pronto. Algunos vecinos pasaron y lo miraron con extrañeza. Se rieron, le saludaron con la mano y le invitaron a tomar una copa de vino. Mateo se limitó a negar con la cabeza. Para ellos, la fiesta era alegría, era tradición. Para él, cada minuto que pasaba era una unidad de tiempo en su plan de 72 horas. Tenía que completar su lista antes de que el cielo cambiara de color. Al caer la tarde, Mateo llevó a Paco a probar de nuevo la ruta hacia la cueva situada en la ladera norte de la montaña. El camino era empinado, estrecho y lleno de rocas, pero era el lugar más seguro si el agua subía. Se detuvo en cada curva, anotando los puntos con riesgo de desprendimiento y los lugares donde había que clavar estacas de madera como señalización. Paco caminaba con calma, como si ya conociera cada paso de antemano. Cada vez que Mateo añadía una nueva línea a su cuaderno, una parte de él se sentía más ligera, como si hubiera colocado un ladrillo más en su invisible balsa salvavidas. Cuando regresaron al pueblo, las luces de la fiesta ya brillaban y las risas se mezclaban con el sonido de la guitarra. Diego estaba en medio de la multitud, levantando su copa de vino. Al ver pasar a Mateo, gritó, ¿otra vez preparándote para el fin del mundo? Mateo no respondió, solo miró hacia el cielo, donde unas nubes finas comenzaban a llegar desde el mar. En su pequeña cocina, Mateo dejó el cuaderno sobre la mesa y marcó cada tarea completada. Sacos de arena, listos. Cuerdas, listas. Ruta, comprobada. Paco estaba a su lado, respirando acompasadamente, como si también esperara la siguiente orden. Afuera, Villaluz seguía inmersa en la música y las luces. Pero en este pequeño rincón, una silenciosa carrera contra el tiempo había comenzado. Y Mateo sabía que los próximos 3 días lo decidirían todo. Cada mañana, antes de que el sol asomara por completo sobre las cumbres de Sierra Nevada, Mateo sacaba a Paco del establo. El rocío aún cubría el pelaje del burro, frío como diminutas agujas de hielo, y el camino de tierra frente a ellos seguía en penumbra. Era la hora en que Villaluz dormía, y solo se oía el sonido de sus pasos sobre las piedras. No había música de fiesta, ni burlas, solo el ritmo constante de un ejercicio repetido incontables veces. El estrecho y empinado camino que subía por la ladera norte no era un sendero fácil. Serpenteaba como una cuerda, con tramos apenas lo suficientemente anchos para un burro, flanqueado por un acantilado gris a un lado y un profundo barranco al otro, donde el viento soplaba sin cesar. Mateo eligió precisamente ese camino para entrenar a Paco, porque sabía que cuando llegara la borrasca, los senderos llanos se convertirían rápidamente en ríos de barro resbaladizo, mientras que los caminos altos, aunque peligrosos, serían la única vía de escape. No quería tener que buscar una ruta en el momento decisivo, quería que Paco conociera cada piedra, cada raíz, cada curva, como si fuera parte de su propio cuerpo. Mateo no entrenaba a Paco con un látigo ni con gritos. Lo entrenaba con la repetición, con señales pequeñas, casi invisibles.
Una palmada suave en el cuello para indicar un giro a la izquierda. Un silbido corto para detenerse. Un golpe de tacón en el suelo para avanzar. Al principio, Paco dudaba. Sus largas orejas se movían inquietas y sus pasos vacilaban en los puntos más peligrosos. Pero Mateo tenía una paciencia temible. Si Paco resbalaba, se detenía. Si Paco tenía miedo, esperaba. No había órdenes apresuradas, solo una regla inquebrantable: seguir, repetir, hasta que el camino dejara de ser un desafío para convertirse en un hábito. En solo unas semanas, Paco empezó a moverse como un reloj al que se le ha dado cuerda. Cuando Mateo daba una señal, Paco reaccionaba al instante, sin pensar. Al llegar a la tercera curva, el burro inclinaba automáticamente el cuerpo para mantener el equilibrio. Donde había rocas sueltas, levantaba las patas delanteras con precisión. Cada movimiento era fluido, tan exacto que hacía sonreír a Mateo. Ya no veía a Paco como un animal, sino como una máquina programada con paciencia y anticipación. Por supuesto, los vecinos no pensaban lo mismo. Cada vez que veían a Mateo llevar a Paco por el camino empinado, se reían. Algunos decían que estaba loco, otros que maltrataba al burro. Los niños corrían detrás, imitando el silbido de Mateo y soltando carcajadas cuando Paco se giraba. Diego, con su sonrisa despreocupada, le dio una palmada en el hombro a Mateo y le dijo que una simple lluvia no merecía convertir la vida en un ejercicio militar. Mateo no replicó. Simplemente continuó, día tras día, como si no oyera nada más que el sonido de las pezuñas de Paco sobre la roca. Algunos días, Mateo dificultaba aún más el entrenamiento. Ataba sacos de arena al lomo de Paco para simular el peso de la comida y los suministros necesarios en una evacuación. Regaba el camino con agua para hacerlo resbaladizo, obligando a Paco a aprender a mantener el equilibrio en condiciones adversas. A veces Paco resbalaba, sus pezuñas golpeaban las rocas y saltaban chispas, y el corazón de Mateo se encogía. Pero entonces Paco se recuperaba, seguía caminando, como si en su cuerpo ya existiera otra memoria. Una memoria no gobernada por el pánico. Mateo entendía algo muy claro que pocos estaban dispuestos a aceptar: cuando llega la tormenta, el miedo borra todo pensamiento racional. La gente grita, corre sin rumbo, olvida incluso el camino a casa. Pero Paco no. Paco no especulaba, no imaginaba lo peor. Paco solo hacía lo que le habían programado a través del hábito. Si el camino a la cueva se había convertido en un reflejo, entonces, bajo la lluvia torrencial y el viento aullante, Paco seguiría caminando, paso a paso, como lo había hecho en aquellas tranquilas mañanas de niebla. Una tarde, cuando las nubes negras ya empezaban a descender sobre las cumbres, Mateo hizo que Paco recorriera la ruta en condiciones casi reales. El viento soplaba con fuerza, haciendo silbar las hojas de los árboles. Paco seguía caminando a un ritmo constante, con las orejas erguidas pero sin pánico. Mateo iba detrás, con la mano apoyada suavemente en la silla, sintiendo el movimiento del burro. En ese instante, supo que todas las sesiones de entrenamiento, todas las burlas, todo el sudor y la preocupación se habían cristalizado en algo invisible pero más fuerte que cualquier cuerda: un plan de vida en cada paso de Paco. Cuando regresaron, Villaluz estaba de nuevo sumida en su bullicio habitual. Pero Mateo miró a Paco, le quitó el polvo del lomo, y sintió una confianza silenciosa. Aunque los humanos olvidaran,
aunque las risas ahogaran las advertencias. En aquel estrecho y empinado camino ya había una máquina que no conocía el miedo, que solo sabía ir en la dirección programada. Y cuando llegara la tormenta, eso marcaría la diferencia entre el caos y la supervivencia. Aquella tarde, el cielo sobre Villaluz ya no tenía su habitual color azul pálido, sino que fue tornándose de un extraño tono rojizo, como si alguien hubiera derramado fuego sobre las nubes. Gruesas bandas de nubes se arremolinaban, tan bajas y pesadas que parecía que se podían tocar. El viento del mar de Alborán llegó con fuerza, ya no como las frescas brisas del verano, sino como ráfagas de aire frío y húmedo, cargadas con un olor a sal y a metal que anunciaba la tormenta. Los olivares que rodeaban el pueblo comenzaron a temblar, sus hojas plateadas brillando en la luz intermitente como pequeñas cuchillas. Al principio, la gente se asomaba a las puertas, mirando hacia arriba con incredulidad. Pero en un instante, cuando el primer trueno resonó como un cañonazo, toda duda se desvaneció. El viento rugió, colándose por los estrechos callejones, arrancando ventanas y derribando pilas de cajas de madera. El polvo y las hojas secas se levantaron en pequeños tornados, envolviendo el pueblo en una neblina sucia y opaca. La lluvia comenzó a caer, no en gotas dispersas, sino como una cortina de agua que se desplomaba, tan densa que apenas se distinguían los tejados al otro lado de la plaza. En medio de ese caos, Diego comprendió por fin lo que había subestimado. Salió corriendo al patio, con la fina camisa pegada al cuerpo por la lluvia, sus ojos buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Los sacos de grano que no había protegido fueron lanzados por el viento. Se abrieron y los granos se mezclaron con el barro, formando una pasta irrecuperable. Su viejo carro volcó, sus ruedas girando inútilmente en el aire. Diego intentó sujetar una lona, pero una ráfaga violenta se la arrancó de las manos como si fuera un trozo de papel. Los balidos del ganado resonaron por todas partes, desgarrando el sonido de la lluvia y el viento. Las cabras y las vacas, acostumbradas a días de sol apacible, corrían ahora aterrorizadas. Sin cercas sólidas ni un camino claro, chocaban entre sí, resbalaban en el barro y se lanzaban hacia los campos inundados. Diego intentó perseguirlas, con los pies hundiéndose en el lodo, cada paso una lucha. Gritaba, llamando a cada animal por su nombre, pero su voz era engullida por el viento, disolviéndose en el aire frenético. Por todo Villaluz se repetían escenas similares. La gente corría de una casa a otra, abrazando algunos objetos sin valor, para luego dejarlos caer con la siguiente ráfaga. Las puertas de los establos se abrieron de golpe, los tejados de chapa fueron arrancados, chocando entre sí con un espantoso ruido metálico. El agua de lluvia comenzó a bajar de las laderas, infiltrándose por las calles y convirtiéndolas en arroyos de lodo turbio. El cielo ya no solo era rojo, sino que parpadeaba con destellos blanco-azulados que iluminaban cada rostro aterrorizado, cada mirada desesperada. Una cabra embistió a Diego en la pierna, haciéndole caer de bruces en el barro. Cuando logró levantarse, estaba cubierto de lodo frío y pegajoso. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo lo que tenía se estaba desintegrando en un instante. Aquello que siempre creyó que estaría bien ahora no eran más que escombros arrastrados por el agua. En ese momento, recordó a Mateo, los días en que se había reído de su vecino mientras éste reforzaba su establo y tomaba notas en su cuaderno de cuero. El pensamiento fue como un cuchillo en el corazón de Diego, pero ya no había tiempo para arrepentirse.
El viento era tan fuerte que obligaba a la gente a agacharse para poder mantenerse en pie. Los olivares, el orgullo de Villaluz, se doblaban. Muchos árboles fueron arrancados de raíz y cayeron con un estruendo. El crujido de la madera se oía por todas partes, mezclándose con los truenos y la lluvia para crear una sinfonía aterradora. El olor a tierra mojada, a hojas machacadas y a estiércol se mezclaba en un hedor denso y asfixiante. Diego finalmente encontró un rincón para refugiarse, apoyando la espalda en una pared de piedra helada. Ante sus ojos, el pueblo entero era como una criatura herida, retorciéndose bajo la furia de la naturaleza. Vio como una vaca era arrastrada por la corriente, sus patas agitándose en una lucha desesperada. Vio tejados levantarse, volar y luego hacerse añicos. Cada imagen grababa más profundamente la sensación de impotencia que le oprimía el pecho. El cielo continuó ardiendo con relámpagos que lo rasgaban, como para recordar que nada puede resistir el poder de una tormenta cuando el hombre no está preparado. Villaluz, en solo unas pocas horas, había pasado de ser un pueblo tranquilo a un cuadro de caos, donde la planificación y la prudencia de repente se volvieron más valiosas que cualquier promesa vaga. Y entre todos aquellos sonidos estridentes, Diego solo pudo abrazarse la cabeza, deseando haber escuchado antes de que el cielo se incendiara y se lo llevara todo. La lluvia ya no caía a intervalos, sino que se desplomaba como un muro de agua colosal, cayendo directamente desde el cielo enfurecido sobre la ladera de Sierra Nevada para luego precipitarse sobre Villaluz. El agua se canalizaba por las grietas de las rocas, uniéndose en torrentes furiosos que arrastraban lodo, ramas rotas e incluso trozos de madera de los tejados arrancados. En menos de una hora, los caminos de tierra del pueblo se habían convertido en riadas arremolinadas que golpeaban los muros como si quisieran derribar todo a su paso. En la finca de Mateo, todo el terreno vibraba como si estuviera sufriendo un terremoto. El viento silbaba a través de las rendijas de las puertas y la lluvia martilleaba el tejado, golpe tras golpe, como si fuera un mazo. Pero a diferencia del resto de Villaluz, este lugar no estaba siendo engullido por el agua. El sistema de zanjas de drenaje que Mateo había cavado silenciosamente durante semanas comenzó a funcionar. Los pequeños canales corrían a lo largo de las vallas, desviando el agua hacia un canal principal que desembocaba directamente en un barranco detrás de la finca. El agua fluía por allí con furia, formando remolinos de espuma blanca, pero sin desbordarse hacia el patio o los cimientos de la casa. Dentro de la robusta casa de piedra, Mateo estaba en medio del salón, sujetando con fuerza el marco de una ventana para que no se abriera de golpe. Las paredes temblaban ligeramente con cada ráfaga de viento, pero se mantenían firmes como viejos y experimentados guerreros. Paco, el burro gris, estaba en el establo, que había sido reforzado con vigas de madera y un entramado de cuerdas. Sus largas orejas estaban erguidas, atento a cada sonido, pero no mostraba signos de pánico. Cada vez que caía un rayo, solo resoplaba y golpeaba suavemente el suelo seco con una pezuña, como si esperara una orden familiar. Mateo limpió el agua que se filtraba por el borde de la puerta, su mirada recorriendo rápidamente la casa, los sacos de comida elevados del suelo, las cajas de herramientas bien sujetas. Todo estaba tal y como lo había planeado en su cuaderno de cuero. Pero entonces, a través del estruendo del viento y la lluvia, otro sonido llegó a sus oídos. No era un trueno, ni el crujido de la madera. Era una voz humana. Un grito ronco, entrecortado, pero que claramente transmitía un terror absoluto.
¡Socorro! ¿Hay alguien ahí? Mateo se detuvo. Inclinó la cabeza, tratando de determinar de dónde venía el sonido. El grito se repitió, esta vez más cerca, pero desgarrado por la riada y el viento. Venía de aguas abajo, donde la corriente fluía con furia a través de los olivares y las casas más bajas. Su corazón se encogió. Conocía esa voz. Era Diego. Por un instante, Mateo cerró los ojos. Vio en su mente la imagen de su vecino riéndose mientras él cavaba las zanjas. Recordó sus comentarios despreocupados en las tardes de sol. Pero esos recuerdos fueron rápidamente desplazados por un sentimiento más familiar, la responsabilidad. Mateo se acercó rápidamente a la mesa de madera, donde su grueso cuaderno de cuero estaba preparado, como si siempre lo esperara en momentos como este. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban ligeramente curvadas por la humedad, pero la escritura ordenada seguía siendo clara. El índice apareció, y su mano se deslizó rápidamente hasta la sección marcada con una cinta roja. Plan de contingencia. Su dedo se detuvo en la segunda línea. Plan B, rescate de vecinos. Mateo leyó cada línea, como si se lo estuviera recordando a sí mismo. Si hay una señal de socorro desde la zona baja, preparar cuerda de 30 metros, botiquín de primeros auxilios número 1, farol de tormenta y 2 capas impermeables. Paco llevará el botiquín y un flotador. Ruta, sendero oeste, evitar el puente de piedra número 3. Cada detalle, hasta el más pequeño, lo había escrito de antemano, cuando el cielo aún estaba despejado y nadie creía en las advertencias. Un relámpago iluminó el rostro de Mateo. No había vacilación en él, solo una fría concentración. Cerró el cuaderno y lo guardó dentro de la chaqueta de cuero que ya tenía preparada. Luego, salió al establo. Paco se giró para mirarlo, sus ojos oscuros y profundos. Mateo no necesitó decir mucho. Simplemente le puso la mano en el cuello, un contacto familiar. Ha llegado el momento, viejo amigo, susurró, su voz casi engullida por el viento. Paco resopló, como si lo entendiera, y se agachó para que Mateo pudiera atar firmemente las alforjas a su lomo. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero en la finca de Mateo, todo estaba listo. Las zanjas seguían cumpliendo su función, manteniendo a raya la furiosa corriente, mientras en el interior, un plan nacido de la paciencia y la disciplina se ponía en marcha. A lo lejos, el grito de Diego se oyó de nuevo, más débil, como una llama a punto de extinguirse en medio de la tormenta. Mateo respiró hondo. Sabía que salir de su sólida casa era adentrarse en la ira de la naturaleza. Pero también sabía que si no lo hacía, su cuaderno de cuero, con todos sus planes meticulosos, no sería más que un conjunto de palabras sin sentido. Y en medio del rugido de la lluvia, se dirigió a la puerta, llevando consigo el plan de contingencia número 2, listo para enfrentar la tormenta no solo por sí mismo, sino por un hombre que esperaba aguas abajo. La noche parecía desgarrada en pedazos por relámpagos cegadores, para ser inmediatamente devorada de nuevo por la densa cortina de lluvia. Mateo se subió el cuello de la chaqueta, con una mano sujetando firmemente la rienda de Paco y la otra el farol de tormenta que se balanceaba con el viento. Su luz amarillenta apenas iluminaba unos pocos pasos por delante. Más allá, solo había un mar de oscuridad, agua, viento y lodo. Cada paso era como adentrarse en la boca de una bestia rugiente,
lista para tragarse a cualquiera que se perdiera. Paco se movía lenta pero firmemente. Los meses de entrenamiento en el estrecho sendero de la montaña parecían ahora un milagro. Bajo el barro resbaladizo, sus pezuñas encontraban cada punto de apoyo, esquivando las rocas afiladas, sin entrar en pánico a pesar de que la riada se arremolinaba alrededor de sus patas. Mateo sentía la respiración constante del burro a través de la rienda, y era ese ritmo el que le ayudaba a mantener la calma en medio del caos. El viento silbaba, arrastrando trozos de hojas y arena que golpeaban sus rostros con dolor. Aguas abajo, el sonido del agua chocando contra los troncos de los árboles sonaba como cientos de tambores gigantescos, golpeando a un ritmo frenético. Mateo repetía en su mente la ruta que había anotado en el cuaderno, pasar el deslizamiento de rocas, girar a la izquierda en el pino partido y luego seguir el borde del arroyo hasta ver los viejos olivos. No necesitaba mirar el cuaderno, cada curva estaba grabada en su memoria. «Diego», gritó Mateo, su voz arrastrada por el viento, pero siguió llamando, una y otra vez. Paco también levantó la cabeza, sus largas orejas apuntando hacia adelante, como si también estuviera escuchando una señal familiar. Y entonces, entre el estruendo de la lluvia, oyeron un débil gemido, casi ahogado. Mateo se detuvo. Apagó parcialmente el farol y aguzó el oído. El sonido venía del otro lado de una corriente que crecía por momentos. Un relámpago iluminó una escena que le encogió el corazón. Diego estaba aferrado a la rama de un viejo olivo, cuyo tronco ya se inclinaba por la fuerza de la riada que erosionaba sus raíces. Su ropa estaba cubierta de barro, el pelo pegado a la frente y los ojos desorbitados por el pánico absoluto. «Mateo, ayúdame», susurró Diego, su voz casi perdida en el sonido de la lluvia. El agua se arremolinaba a sus pies, y cada pequeña ola tiraba de él con fuerza, como si quisiera arrastrarlo. Mateo no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, evaluando la distancia, la corriente, la posición de Paco. Todo en su cabeza se movía como los números en su cuaderno de cuero. Ató la rienda de Paco a un tronco robusto y luego sacó del costado de la silla el rollo de cuerda que había preparado. Era una cuerda gruesa, áspera, pero lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de 2 hombres. Mateo se ató un extremo alrededor de la cintura con un doble nudo y le pasó el otro a Paco, sujetándolo a la silla reforzada. «Sujeta fuerte, viejo amigo», le susurró, como si Paco pudiera entender cada palabra. El burro resopló, golpeó suavemente el suelo con las pezuñas y se plantó firme como un pilar. Mateo comenzó a bajar hacia la corriente. El agua estaba helada. La riada golpeaba sus piernas, intentando hacerle resbalar. Pero la cuerda se tensaba detrás de él, conectándolo a Paco, manteniéndolo en pie. Se acercó a Diego lentamente, metro a metro, mientras el lodo le llegaba casi hasta las rodillas. «No sueltes el árbol», le gritó Mateo. «Ya estoy aquí». Diego asintió, pero sus manos temblaban tanto que sus nudillos estaban blancos. Cuando Mateo estuvo lo suficientemente cerca, le lanzó un lazo de cuerda a Diego. Tardó 2 intentos en cogerlo, porque el viento y la lluvia hacían que sus manos resbalaran. Mateo le indicó cómo pasarse la cuerda por el pecho y bajo los brazos, movimiento a movimiento, como si estuvieran en una habitación tranquila y no en medio de una tormenta. Cuando el último nudo estuvo hecho, Mateo tiró con fuerza de la cuerda. Detrás,
Paco sintió la tensión e inmediatamente echó su peso hacia atrás, sus pezuñas ancladas en el suelo. La cuerda se tensó, vibró ligeramente, y Diego comenzó a separarse de la rama, su cuerpo siendo arrastrado fuera de la corriente rugiente. La riada no estaba dispuesta a soltarlo. Una ola más grande golpeó a Diego, haciéndolo girar, casi soltando la cuerda. Mateo gritó, tirando con más fuerza, sus músculos tensos. Paco soltó un profundo rebuzno, como en respuesta, y retrocedió paso a paso, arrastrándolos a ambos hacia la seguridad de la orilla. Finalmente, Diego se desplomó en el suelo embarrado, jadeando y tosiendo agua. Mateo se arrodilló a su lado, comprobando rápidamente si tenía alguna herida. Abrió las alforjas del lomo de Paco, y a la luz parpadeante del farol, sacó vendas y desinfectante. En ese instante, en medio de la lluvia torrencial, 3 vidas, un hombre con un plan, un hombre que había vivido improvisando y un burro leal, estaban unidas. La cuerda, que parecía un simple objeto, ahora los conectaba, no solo para sacar a Diego del agua, sino también como un frágil hilo que lo sacaba de su propia imprudencia. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las nubes grises que quedaban tras la noche de terror, el pueblo de Villaluz apareció como una herida abierta a los pies de Sierra Nevada. Ya no quedaba nada de la idílica estampa de casas blancas con tejas rojas junto a verdes olivares. El pueblo era ahora un amasijo de lodo, madera podrida y los suspiros ahogados de los supervivientes. Diego estaba allí, en medio del patio que el día anterior había sido el orgullo de un hombre libre, un devoto de la improvisación. Sus manos temblaban, con el barro rojizo incrustado bajo las uñas. Un dolor que sentía como si su propio corazón estuviera sepultado bajo los escombros de su casa completamente derrumbada. La borrasca no solo se había llevado los muros de adobe, sino que también había barrido la ilusión de autosuficiencia con la que Diego se había engañado durante tanto tiempo. El viento había dejado de rugir, pero el frío de la lluvia, que le había calado hasta los huesos, le hacía temblar sin control. Miró hacia un rincón del huerto, donde el olivo centenario, símbolo de la perdurabilidad de su familia, no era más que un tronco partido, despojándole de toda esperanza de una próxima cosecha. Las tinajas de vino cuidadosamente añejado, los sacos de semillas preparados para la próxima siembra, todo había sido arrastrado por la riada, mezclado con el fango. Diego recordó las palabras con las que se había burlado de Mateo 3 días antes, al ver a su vecino afanándose en reforzar los pestillos de las puertas y limpiar el sistema de drenaje bajo un sol abrasador. En aquel momento, Diego había dado un sorbo de vino y había dicho que la vida era para disfrutarla, no para temer cosas que aún no habían llegado. Ahora, el precio de ese disfrute era un vacío absoluto. En el silencio casi aterrador de la mañana después de la tormenta, un sonido hizo que Diego levantara la cabeza. Era el golpeteo rítmico de las pezuñas del burro Paco sobre la tierra firme. Diego se giró hacia la finca de Mateo, y la escena que vio le dejó tan conmocionado como si acabara de recibir un fuerte golpe en la conciencia. La finca de Mateo estaba intacta. Los muros de piedra, reforzados con una técnica de superposición que Mateo había pasado un mes estudiando, se mantenían firmes, imponentes como una pequeña fortaleza. El camino que conducía a su almacén de alimentos estaba sorprendentemente seco, gracias a un sistema de zanjas cuya pendiente había sido calculada meticulosamente, obligando a la furiosa riada de la noche anterior a cambiar de rumbo y rodear su zona de vivienda en lugar de arrasarlo todo. Allí estaba Mateo, junto a su burro Paco.
El animal no mostraba el pánico de quienes acaban de escapar de la muerte. Paco estaba tranquilo, su pelaje gris limpio y seco, sus orejas erguidas de vez en cuando, atentas. Mateo estaba desatando los últimos sacos de ayuda del lomo de Paco para prepararse a ayudar a los demás vecinos. La imagen de Paco, un animal en apariencia ordinario, se había convertido en un símbolo de estabilidad y control. No era suerte. Diego se dio cuenta de que Paco podía estar tan tranquilo porque Mateo lo había entrenado durante meses, haciéndole recorrer los caminos más peligrosos en todo tipo de condiciones meteorológicas y, lo que era más importante, porque tenía un dueño que había preparado cada plan para protegerlo. Diego caminó de forma autómata hacia la valla que separaba las dos fincas. Cada paso que daba se hundía en el barro, mientras que al otro lado de la valla, la tierra de Mateo seguía firme. Vio el almacén de Mateo, donde los sacos de cebada, las bolsas de frutos secos y los bidones de agua limpia estaban ordenados por prioridad de uso. No había prisa, no había pánico. Todo en el mundo de Mateo parecía funcionar a su propio ritmo. Un ritmo establecido por las líneas escritas con esmero en su viejo cuaderno de cuero. Diego vio a Mateo coger un paño seco, limpiar suavemente la cabeza de Paco y darle unas palmaditas. Aquel gesto era tan sereno que podría haber vuelto loco a alguien que, como Diego, lo había perdido todo. Una dolorosa revelación se abrió paso en la mente de Diego. Recordó los días soleados, cuando él dedicaba su tiempo a la siesta o a charlar en la taberna del pueblo, mientras Mateo se sentaba a calcular la fuerza del viento, la durabilidad de los materiales y la cantidad de reservas necesarias para el peor de los escenarios. En aquel entonces, Diego lo llamaba rigidez, renunciar a la alegría de vivir. Pero de pie en medio de las ruinas, contemplando la integridad y la proactividad de Mateo, Diego comprendió que se había equivocado de una manera catastrófica. Su supuesta libertad era en realidad una forma de abandonar su vida a la suerte. Y la supuesta rigidez de Mateo resultaba ser la llave que abría la puerta de la seguridad cuando llegaba la tormenta. Diego se miró las manos y luego el almacén bien abastecido de su amigo. Se dio cuenta de que vivir con un plan no consistía en intentar detener la tormenta, porque los desastres naturales son algo que el ser humano nunca podrá evitar, sino en preparar una mentalidad y una base lo suficientemente sólidas para que la tormenta no pudiera derribarte. El plan de Mateo era un salvavidas gigantesco, tejido con los hilos de la disciplina, la perseverancia y la visión de futuro. Cuando el mar de la vida está en calma, ese salvavidas puede parecer aparatoso e innecesario. Pero cuando las olas se agitan, es lo único que separa la vida de la muerte, el control del caos. Mateo levantó la vista y vio a su vecino de pie, aturdido, junto a la valla. Sin una palabra de burla, sin una mirada de compasión, Mateo guió a Paco en silencio hacia Diego. Le ofreció una hogaza de pan aún caliente y una cantimplora de agua limpia, cosas que había incluido en su lista de provisiones de rescate semanas atrás. Al tocar el pan, Diego sintió un calor que se extendía no solo por su piel, sino también por su conciencia, que empezaba a cambiar. Miró a los ojos a Mateo y luego al burro Paco, que esperaba una orden. En ese instante, bajo el sol de la mañana que poco a poco disipaba la niebla de la tormenta, Diego respiró hondo. El olor a tierra húmeda, a madera quemada y a renacimiento se mezclaron. Miró por última vez su casa en ruinas, ya no con autocompasión, sino con una nueva determinación. Comprendió que a partir de ese día, ya no sería el Diego que vivía al día. Aprendería a tomar notas, a calcular y a construir sus propios salvavidas.
Porque las tormentas siempre volverían, pero un hombre con un plan nunca más sería arrastrado. El amanecer en Villaluz era diferente ese día, no era solo el comienzo de un nuevo día, sino el comienzo de una nueva vida, una vida en la que Diego sería el capitán de su barco, y no un trozo de madera a la deriva en la riada. El sol comenzó a calentar con más fuerza, secando los charcos, pero también revelando con más crudeza las cicatrices que la tormenta había dejado en el pueblo. Diego vio a Mateo abrir su cuaderno de cuero, tachar una línea y empezar a escribir un nuevo plan. Recuperación y apoyo a la comunidad. El control que Mateo poseía no solo le beneficiaba a él, sino que se convertiría en el pilar para todo el pueblo en los difíciles días que se avecinaban. Paco sacudió la cabeza, como si instara a Diego a ponerse manos a la obra. En la mente de Diego, la imagen del salvavidas ya no era una metáfora lejana. Estaba presente en cada ladrillo que colocaría, en cada semilla que volvería a sembrar. Y todo ello formaría parte de un plan cuidadosamente calculado. Controlar la vida no es controlar el destino, sino dominar la forma en que reaccionamos ante los vaivenes de la vida. Diego sonrió, una sonrisa de un alivio extraño en medio de la devastación, porque sabía que, de ahora en adelante, era el dueño de su propio destino. La luz dorada del atardecer andaluz comenzó a bañar las colinas grises, donde las cicatrices de la tormenta aún marcaban la tierra fangosa de Villaluz. Bajo el milenario olivo, la única entidad que parecía no haberse inmutado ante la furia de la naturaleza, se desarrollaba una escena peculiar. Mateo estaba sentado en una piedra plana, con la espalda apoyada en el rugoso tronco, sus ojos tan serenos como un lago después de la tempestad. A su alrededor, los habitantes de Villaluz se habían reunido, no para lamentar lo perdido, sino para buscar una respuesta a la inquebrantable solidez de la finca al otro lado de la colina. Mateo abrió lentamente su cuaderno de cuero. La cubierta era áspera, las esquinas desgastadas por el tiempo y las páginas interiores olían a tinta seca y a hierbas aromáticas. No era solo una colección de números y notas secas, para Mateo, era el mapa de su destino. Colocó el cuaderno sobre sus rodillas y, en ese instante, hasta el susurro del viento entre las hojas del olivo pareció detenerse para escuchar. Mateo comenzó a hablar, su voz era grave pero resonante, cargada con el peso de alguien que había logrado controlar el curso de su propia vida. No comenzó con filosofías abstractas. En su lugar, pasó a una página llena de esquemas geométricos y proporciones para mezclar mortero de piedra. Les mostró a los hombres del pueblo por qué sus casas se habían derrumbado, no porque la tormenta fuera demasiado fuerte, sino porque habían construido basándose en la aproximación y en una fe ciega en el clima. Mateo explicó la pendiente de las zanjas de drenaje, cómo colocar los cimientos de una casa según la dirección del viento predominante de Sierra Nevada y por qué un solo ladrillo colocado con cálculo tenía más fuerza que un muro entero construido al azar. Los vecinos miraron sus meticulosos dibujos, dándose cuenta de que la seguridad de Mateo no era un milagro, sino el resultado de cientos de horas de observación y preparación. Sin embargo, a medida que la oscuridad comenzaba a caer, la lección de Mateo dio un giro, volviéndose más profunda y sutil. Miró los rostros cansados, los ojos aún marcados por el terror de Diego y los demás, y pasó suavemente a otro capítulo del cuaderno. Era el capítulo que él llamaba Arquitectura del Alma. Mateo dijo que construir una casa sólida era solo el primer paso, pero para no ser derribado por las tormentas del corazón, cada persona necesitaba un plan de vida. Vivir con un plan, según Mateo, no era convertirse en una máquina rígida,
sino crear una brújula en medio de un océano de niebla. Analizó que, cuando sabemos exactamente cuánta comida necesitamos para el invierno, no entramos en pánico si la cosecha es mala. Cuando anticipamos los riesgos de salud o financieros, no nos derrumbamos cuando la adversidad llama a la puerta. Planificar ayuda a separar lo que se puede controlar de lo que pertenece al destino. La tormenta era el destino, pero tener un techo sólido y un almacén bien provisto era el control humano. Ese control otorga un poder supremo, la calma. Fue esa calma la que ayudó a Mateo a no cometer errores en la oscuridad, la que le dio la lucidez para guiar a Paco y rescatar a su gente. Llegado a este punto, Mateo señaló con la mano a Paco, que estaba no muy lejos. Paco, el animal que simboliza la perseverancia española, pastaba tranquilamente la hierba fresca que brotaba después de la lluvia. No parecía un animal que acabara de enfrentarse a la muerte. Estaba allí, firme y sereno. Mateo explicó que Paco podía estar tan tranquilo porque confiaba en la ruta que le habían trazado. Cada día, Mateo lo llevaba por los caminos más difíciles, acostumbrándolo a mantener el equilibrio y a reaccionar a sus señales. Paco no temía las curvas peligrosas de la montaña porque las había recorrido 1000 veces, en su mente y en la realidad, bajo la guía de un plan inteligente. Lo mismo ocurre con las personas, si ensayamos para las dificultades. Si tenemos una hoja de ruta para nuestros objetivos, cuando lleguen las curvas de la vida, las atravesaremos con el paso firme de un capitán en lugar del temblor de una víctima. Los vecinos permanecieron en silencio durante un largo rato. Diego, quien una vez fue el apóstol de la libertad sin rumbo, ahora miraba fijamente el cuaderno de Mateo como si fuera una nueva Biblia. De repente comprendió que la libertad que tanto había perseguido, esa libertad sin planes ni ataduras, era en realidad una cuerda floja que se rompía fácilmente ante cualquier presión. Mientras tanto, la supuesta rigidez de Mateo, contenida en las páginas de su cuaderno, era lo que le otorgaba la verdadera libertad, la libertad del miedo, la libertad de depender de la suerte. Bajo la sombra del olivo, se formó un compromiso tácito. Mateo comenzó a enseñarles a tomar notas, a asignar recursos y a ver el futuro a través del prisma de la preparación. Les enseñó que cada mañana, al despertar, lo primero no era mirar al cielo para adivinar si haría sol o llovería, sino mirar su plan para saber qué hacer, sin importar el tiempo que hiciera. Una vida planificada es como plantar un olivo, hay que calcular la distancia, el agua y podar las ramas con regularidad. Pueden pasar años antes de ver los resultados, pero una vez que sus raíces se han aferrado a la tierra, ninguna tormenta puede arrancarlo. Cuando las primeras estrellas brillaron en el cielo de España, la lección bajo el olivo concluyó. Los vecinos regresaron a sus refugios temporales, pero sus pasos eran diferentes, más firmes y cargados de una esperanza fundada. Mateo cerró su cuaderno de cuero, acarició la cabeza de Paco y miró hacia el horizonte. Sabía que Villaluz sería reconstruida, no como antes, sino como un pueblo de personas dueñas de su destino. El burro Paco soltó un suave rebuzno, como una afirmación final. Cuando controlas tu ruta y tienes un plan perfecto en tus manos, cada curva de la vida es solo un desafío para demostrar el poder de la preparación. La oscuridad envolvió el pueblo, pero en el corazón de cada habitante de Villaluz se había encendido una llama de autodominio, iluminando el camino hacia un futuro que ya no dejarían en manos del destino. Cuando el atardecer cae sobre los vastos olivares de Andalucía, dejando largas sombras sobre la tierra roja y agrietada de Villaluz, la historia de Mateo
Diego y el burro Paco se cierra, pero abre un nuevo capítulo en la conciencia de cada uno de nosotros. Lo que acabáis de presenciar no es simplemente un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, sino una oda al poder del autodominio a través de la planificación. Este mensaje no se encuentra en las secas palabras escritas en un papel, sino que está impregnado en cada aliento de supervivencia, en la diferencia entre un hombre que lo ha perdido todo y otro que se mantiene en pie después de la tormenta. Intentad mirar vuestra propia vida. ¿Alguna vez os habéis sentido como Diego? ¿Alguna vez os habéis engañado pensando que vivir sin un plan, dejándose llevar, es una manifestación de un espíritu libre y audaz? A menudo tememos escribir nuestros objetivos. Tememos enfrentarnos a números y hojas de ruta porque nos preocupa que aten nuestra creatividad y la alegría del presente. Pero la amarga verdad que Villaluz nos ha enseñado es esta: una libertad sin cimientos es una libertad falsa. Un castillo de arena fácilmente borrado por los imprevistos del destino. Cuando la tormenta de la vida golpea, ya sea un fracaso profesional, una ruptura sentimental o un problema de salud, si no tienes un plan, te encontrarás como Diego, luchando en medio de la riada, aferrándote a ramas podridas y esperando un milagro. Vivir con un plan, como lo hizo Mateo con su viejo cuaderno de cuero, es en realidad construir una fortaleza para tu alma. Ese plan no evitará que lleguen las tormentas, porque nunca tendremos el poder de controlar las leyes del universo. Las adversidades seguirán llegando, el dolor seguirá existiendo y los fracasos seguirán siendo parte del viaje humano. Sin embargo, una preparación cuidadosa determina si contemplarás las ruinas con un arrepentimiento tardío o si te situarás en la cima del control para observar el mundo después del cataclismo. Planificar es el proceso de anticipar los riesgos, no para angustiarse, sino para aniquilar el miedo con conocimiento y acción concreta. Fijaos en la imagen del burro Paco. ¿Por qué un animal sin una inteligencia superior se convierte en un símbolo de serenidad? Porque tiene una hoja de ruta. Ha sido entrenado para caminar por los senderos más escarpados, bajo la guía de un dueño con visión. La vida de cada uno de vosotros es igual. Si os consideráis los guías y vuestra mente es el burro Paco, os daréis cuenta de que el hábito de la disciplina y el seguimiento de un plan es lo que os ayuda a mantener el equilibrio cuando el suelo tiembla bajo vuestros pies. Cuando controláis la ruta, los giros inesperados de la vida ya no son una amenaza, sino paradas en el camino para poner a prueba vuestra resistencia y vuestra determinación. El mensaje más profundo que esta historia quiere transmitiros es una redefinición de la libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras cuando quieras, sino tener los recursos y la mentalidad para enfrentarte a cualquier cosa que suceda. La supuesta rigidez de la planificación diaria y semanal es en realidad el proceso de acumular libertad para el futuro. Cada línea que escribes, cada plan de contingencia que preparas, es un ladrillo que construye tu tranquilidad. No esperes a que las nubes negras cubran el cielo de Sierra Nevada para empezar a buscar cuerdas y sacos de arena. Empieza ahora, cuando el cielo aún es azul, cuando el sol aún brilla, porque es en ese momento cuando la mente humana está más lúcida para forjar su destino. Recordad que la vida no nos debe una paz eterna, pero nosotros nos debemos a nosotros mismos un plan para proteger lo que valoramos. No os convirtáis en víctimas de los acontecimientos fortuitos. Convertíos en los arquitectos de la casa de vuestra propia vida, de la misma manera que Mateo calculó meticulosamente cada metro de zanja de drenaje. Cuando vivís con un plan, estáis enviando una señal al universo de que respetáis vuestro tiempo y vuestra vida.
Y cuando la tormenta pase, cuando el amanecer de la recuperación ilumine, os daréis cuenta de que no solo habéis sobrevivido, sino que habéis crecido con más fuerza a partir de los desafíos superados. Finalmente, la lección bajo el olivo es una lección sobre la elección. Elegís la euforia momentánea de vivir improvisando para luego pagar el precio del pánico cuando llega la crisis. ¿O elegís el esfuerzo de la disciplina a cambio de la serenidad de una mente que tiene el control? El cuaderno de cuero de Mateo sigue ahí, en blanco, esperando las primeras pinceladas de vuestra propia mano. Escribid en él no solo las tareas pendientes, sino los compromisos con vosotros mismos para una vida controlada, con propósito y con visión. Porque, al fin y al cabo, la mayor felicidad de un ser humano no es no haber enfrentado nunca una tormenta, sino saber con certeza que se mantendrá en pie y sonreirá cuando esa tormenta haya pasado. Espero que, al cerrar estas páginas, no solo recordéis un lejano pueblo español o un burro paciente, sino que empecéis a buscar vuestro propio cuaderno de cuero. Dejad que el control se convierta en vuestro instinto y que la planificación sea las alas que os ayuden a volar por encima de las ruinas de la incertidumbre. Este mundo pertenece a aquellos que están preparados, y la cima después de la tormenta siempre tiene un lugar para quienes se han atrevido a vivir una vida con una hoja de ruta clara. Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todo el mundo. Os deseamos paz y felicidad.